Bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia. En nombre de la Pride Reading Club, se da la bienvenida a los miembros de número del club de lectura, a los invitados especiales y a todos los asistentes. El programa para desarrollar en la sección número 21 es el siguiente. Palabras de bienvenida del fundador del club de lectura, ingeniero Miguel Camacaro, de Venezuela. Palabras de presentación del licenciado Nareb Castellón, de Nicaragua. Charla, análisis y forecasting en el sector inmobiliario. Ciclo de preguntas. Y para cerrar con las palabras de cierre a cargo del arquitecto Néstor de Panamá. Tiene la palabra el ingeniero Miguel Camacaro. Buenas tardes a todos nuevamente. Estamos aquí reunidos para conversar un poco sobre el sector inmobiliario y las herramientas tecnológicas en manos de un experto que nos va a dar información muy importante sobre su uso en los pronósticos y los análisis de la información del mercado inmobiliario o el sector de bienes raíces, vamos a llamarlo así. Le doy las gracias a todos los que llegaron de Chile, de, de, de- de Ecuador, de Italia, de Venezuela, de Colombia, de Panamá. Bueno, estamos muy contentos de que estén nuevamente aquí y espero que esta actividad sea la continuidad de todo el trabajo que hemos venido realizando de hace 2 años en la difusión de la ciencia de datos y la ciencia de la evaluación. Bienvenidos todos y adelante, Sujita, y gracias a todos por esta oportunidad nuevamente. Bueno, gracias, ingeniero. Presentación del conferencista, licenciado Nareb Castellón. Es Hola, licenciado en matemáticas. no, continúe, continúe. Narem. Narem. Sí, sí, sí. Narem. ¿Me escucha? ¿Es correcto el nombre, sí? Sí, sí, exactamente, sí. Perfecto. Es licenciado en matemáticas, especialista en finanzas del INCAEP Business School, con magíster en cálculo y técnica actuarial, Universidad de Panamá. Ha trabajado como software development en Midland, ecosistemas de series temporales de código abierto con inteligencia artificial, consultor independiente en riesgo y otros, para diferentes organizaciones empresariales como Pfizer, Comercio Rating de prendas de vestir y moda, entre otras más. Y ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, y en ADEN, International Business School, como catedrático en ciencia de datos. Bienvenido y adelante con su charla, licenciado Naren Castellón. Ok, muchas gracias por la presentación. Gracias a Miguel también por la invitación y todo, pues, con toda la comunidad que ustedes están relacionados, están manejando esta parte de la industria de bienes y raíces. Bien, en esta ocasión yo lo que tengo que presentarle es una manera de cómo podemos analizar nosotros este tipo de industria y cómo podemos utilizar algún tipo de herramienta, ya sea de inteligencia artificial, pero aplicando una modelación que muy pocas veces se utiliza, que es el forecasting o el pronóstico con técnicas de series de tiempo. Eh, Bien, como una introducción, lo que podemos entender para que nosotros podamos irnos contextualizando sobre el camino o dándole una mejor idea a lo que nosotros se puede hacer con el forecasting, con modelos de inteligencia artificial al área de, de bienes raíces o de real estate. En este caso es un mercado que cada vez es más dinámico y bastante competitivo. El forecasting se ha convertido en una herramienta esencial para los profesionales de real estate, los cuales no, les permite a las personas que están relacionadas, a los profesionales que están relacionados en esta área, anticipar cambios y tomar decisiones informadas para maximizar la oportunidad y minimizar los riesgos que pueden, eh, que pueden, eh, que pueden tener a la hora de tomar alguna decisión.
En este contexto, bueno, lo que vamos a hacer nosotros es explorar cómo el forecasting puede ayudarnos a comprender mejor el mercado inmobiliario y tomar decisiones estratégicas y fundamentales. Esta parte quizá sea un poco más muy poco conocida por casi por la mayoría de nosotros, como la implementación de esta técnica. Sin embargo, se puede utilizar tanto el forecasting como otros modelos de inteligencia artificial como Machine Learning o aprendizaje automático o, por ejemplo, también redes neuronales también se pueden implementar. Sin embargo, en esta ocasión yo le voy el objetivo mío es presentarle una técnica y una herramienta de una nada más, de un modelo, eh, pero que se puede extender a realizar a otros modelos de la inteligencia artificial. Para que nosotros podamos entender qué sería el forecasting en bienes raíces. El forecasting en bienes raíces es el proceso de prever, de proyectar, pronosticar las condiciones futuras del mercado inmobiliario. Esto no incluye los precios de las propiedades, la demanda y la oferta y otros factores relevantes. Esto es importante porque nos va a ayudar a conocer a nosotros por qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos prevenir, tener una mejor planificación de nosotros. Tener una buena planificación eh, de la demanda, ya sea, por ejemplo, de los precios futuros del mercado inmobiliario, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque prever o conocer esas proyecciones podemos tomar mejores decisiones acertadas, por ejemplo, disminuir los costos, reducir algunos riesgos que pueden estar muy cercanos a la toma de decisiones que nosotros podamos tomar. La importancia que le podemos dar a esto es que nos ayuda a reducir la incertidumbre, como le comentaba, nos ayuda a reducir la incertidumbre al proporcionar una visión más clara del futuro, permitiendo tomar decisiones basadas en datos sólidos y anticipar las oportunidades y desafíos en el mercado. Tener una buena planificación sobre de lo que va a suceder, sobre el tipo de precio que podemos encontrarnos o sobre la oferta o la demanda de, de algún bien del mercado, nos va a ayudar a nosotros a tener mejores decisiones a la hora de tomarla. Esto quizás en muchos sectores o en muchos otros países no hay mucha información o se tiene muy poca información o no se lleva un registro. Sin embargo, si nosotros logramos poder obtener esta información de, lo, de la parte del sistema inmobiliario, nos va a ayudar a nosotros a conocer y tomar mejores decisiones más acertadas a la hora de llegar. La herramienta en forecasting para el bienes raíces, pues existen muchas herramientas que nosotros nos pueden entender, ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, el análisis de tendencia histórico. El análisis de tendencia histórico nos va a ayudar a nosotros a examinar los datos del pasado para identificar los patrones y tendencias que puedan repetirse en el futuro. Sí es cierto que no hay un modelo bien certero en todo, pero entender la parte de la tendencia histórica, de cómo ha sucedido las cosas en el pasado, pues pueden, sin duda alguna, van a repercutir en las cosas en el futuro. Todas las cosas que se han hecho anteriormente, pues tienden a una repercusión en el futuro. Entonces, tener eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender qué tipo de herramientas también podemos utilizarla y cómo podemos implementarla. También, por otro lado, tenemos los modelos econométricos, que son modelos clásicos estadísticos, como el modelo de regresión lineal, que es un modelo clásico. Podemos también modelo ARIMA, modelo de aumento exponencial y otros modelos de la clase econométrica. Por otro lado, también el análisis de los datos demográficos. Los datos de datos demográficos nos van a ayudar a nosotros a analizar los datos de cómo la población o el crecimiento económico de la migración para comprender cómo afectará la demanda y la oferta de bienes raíces. Quizás esta información la podemos conseguir en la mayoría de los países porque la parte pública de cada país lleva un control sobre la parte demográfica. Generalmente las alcaldías de cada de las ciudades saben más o menos cuánto es el cambio demográfico que ha, que ha cambiado con los últimos tiempos. Y esto se ve más en las ciudades principales de cada país.
Entonces, no es lo mismo que nosotros tenemos, por ejemplo, en una ciudad central que en el interior o en el exterior del país, donde la misma necesidad por emigrar a la ciudad, pues hace que el incremento de este bien apreciado que sería tener una propiedad, pues crezca. Y eso pues lo que va a hacer es que a su vez haya más inversión del sistema inmobiliario, pues se crean más edificios, más casas y se requiere una necesidad. Al requerir una necesidad, pues ahí es donde los corredores de bienes y raíces pues pueden entrar a jugar un papel importante o los constructores o los desarrolladores pues, tienen un papel en todo. Entonces, conocer esta información nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones. Bueno, si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a ser desarrolladores inmobiliarios, pues nos interesa conocer este tipo de información. Si nos dedicamos, por ejemplo, a ser corredores o vendedores o intermediario, entonces también nos conoce. Porque esta información nos va a ayudar a conocer más de manera acertada cómo está el movimiento demográfico. El análisis de mercado también es importante. ¿Por qué? Porque estos factores nos van a ayudar a nosotros a evaluar la macroeconomía, la política y lo regulatorio que puede influir en el mercado inmobiliario y utilizar esta información para realizar pronósticos más precisos. Entonces, el análisis de mercado eh, junto con las otras tres técnicas que nosotros hemos mencionado, con estas tres herramientas que hemos mencionado, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones también. ¿Por qué? Porque el análisis del mercado es que cuando existe, por ejemplo, una demanda, cómo está la oferta del mercado, qué es lo que se requiere, en qué parte de la ciudad se requiere, o en qué, si en el norte, en el sur, cómo está correlacionado eh, estos factores que nos van a ayudar a nosotros a poder tomar decisiones a la hora de realizar un pronóstico para los bienes raíces. ¿Cuáles serían los beneficios del forecasting en los bienes raíces? Para tomar decisiones estratégicas. El forecasting nos brinda información valiosa para tomar decisiones estratégicas como la adquisición o venta de propiedades, inversión en nuevos desarrollos o la diversificación de la cartera. Estas decisiones estratégicas, ya sea que nosotros estemos en diferentes áreas, eh, cada uno de los que estamos acá presentes, estemos en diferentes áreas, bueno, tener una buena planificación del forecasting nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas. Si las personas que se dedican a la venta o las personas que se dedican al desarrollo de inversión, entonces deben tener una buena planificación sobre la decisión estratégica que es lo que pueden tener. Entonces, el forecasting es la herramienta poderosa que nos va a a, ayudar a tomar esas decisiones estratégicas. Por otro lado, tenemos la gestión del riesgo. Conocer el beneficio, tener una buena planificación del forecasting nos va a ayudar a anticipar los cambios en el mercado. Recordemos que los cambios del mercado van continuamente cambiando drásticamente y rápidamente. ¿Por qué? Porque esto pueden haber muchos factores externos, por ejemplo, guerras, la guerra de Ucrania, la tasa de interés de Estados Unidos, eh, la tasa de interés de Estados Unidos, otras variables macroeconómicas que estos países grandes influyen a la hora de tomar decisiones. Entonces, el riesgo también influye. Por otro lado, también podemos considerar la parte financiera, la tasa de tipo de cambio, la paridad cambiaria, en caso que nosotros, un inversor, por ejemplo, quiera invertir en un desarrollo inmobiliario, entonces, por ejemplo, no es lo mismo que estemos en Venezuela, que estemos en Panamá. El tipo de cambio o el tipo de cambio de la divisa, si no se prevé, si no se toma una medida eh, a la hora de tomar esa previsión nos puede llevar a tomar una mala decisión. Entonces, mitigar o gestionar el tipo de riesgo nos va a ayudar a poder controlar todas esas o identificar y mitigar los potenciales riesgos que podemos tener o podemos encontrar. Luego tenemos la maximización de oportunidades. Sí. Hola. Luego tenemos la maximización de oportunidades. Al comprender las tendencias y los ciclos del ciclo del mercado, podemos identificar oportunidades.
Continúo. No sé Sí, si... sí, continúa, te escuchamos Ok, perfectamente. entonces los ciclos, tenemos aquí la parte de maximización de oportunidades. Al comprender la tendencia de los ciclos del mercado, podemos identificar oportunidades de inversión, identificar la área de crecimiento y tomar decisiones oportunas para... No sé si... Nosotros escuchamos perfectamente. No sé si está entrando algún sonido. ¿Sí? Ok. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir sobre el forecasting? Que el forecasting desempeña un papel fundamental en la industria de bienes raíces, proporcionando una visión más clara sobre el futuro y permitiéndonos tomar decisiones informadas y estratégicas. Al utilizar esta herramienta del forecasting, esta técnica del forecasting, nos podemos anticipar a cambio del mercado, gestionar el tipo de riesgo, maximizar las oportunidades. En un entorno altamente competitivo, aquellos que dominen el arte del forecasting estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos y capitalizar el potencial del mercado inmobiliario. Bueno, esto sería más o menos la presentación y me gustaría luego de esto pues, presentar algo más práctico para las personas que estamos acá. Bien, entonces voy a compartirle un caso de estudio, en este caso sobre el forecasting. Una de las herramientas que yo voy a utilizar es una técnica sobre una herramienta, una librería de código abierto que fue elaborada por Meta, hoy, antes conocido como Facebook. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros utilizar esta herramienta de código abierto para poder eh, realizar algún tipo de análisis. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso de estudio? Vamos a dar una introducción sobre lo que sería el forecasting de real estate. Vamos a dar una definición, una introducción sobre lo que sería el modelo y vamos a crear un caso de estudio. En este caso sería el forecasting de real estate. Okay. Entonces, en este caso voy a iniciar dando la introducción sobre lo que sería este caso de estudio. Entonces, el forecasting en el sector inmobiliario, conocido como forecasting real estate, es una técnica utilizada para predecir y proyectar las tendencias y el comportamiento futuro del mercado inmobiliario. El objetivo principal del forecasting real estate es proporcionar información valiosa y precisa sobre el valor de las propiedades, de las demandas y la oferta, así como la oportunidad de riesgo asociado a la inversión de bienes raíces. El sector inmobiliario es uno de los pilares fundamentales de la economía global y de mercado altamente dinámico y complejo. Los inversores, desarrolladores, agentes inmobiliarios y otros participantes en el sector se benefician enormemente al utilizar técnicas de forecasting para tomar decisiones informadas y estratégicas. El forecasting en real estate se basa en el análisis ampliamente de una gama de variables y factores que influyen en el mercado inmobiliario, como las condiciones económicas, eh, las tasas de interés, las partes demográficas, la oferta y la demanda, los cambios regulatorios, las tendencias sociales. El forecasting en real estate proporciona a los inversores y profesionales del sector inmobiliario información esencial para tomar decisiones estratégicas como la compra de 20 propiedades, la planificación de un proyecto de construcción, la gestión de la cartera de inversión, la evaluación del riesgo. Entonces, esto es lo que nosotros ya lo que nos habíamos planteado en la presentación anterior. En este caso, yo voy a trabajar con alguna información que he conseguido que se llama Silo. Silo es una empresa estadounidense que se dedica a proporcionar servicios de datos relacionados al mercado inmobiliario. Eh, se ha convertido en una principal plataforma de línea de búsqueda. Entonces, si nosotros entramos en este link que les voy a compartir aquí, por ejemplo, este es Simhound Values Index. Ellos han creado un índice donde ustedes pueden ver eh, la información de ellos. Además, tienen una sesión de datas,
de información que ustedes pueden extraer y pueden descargar. Ustedes pueden seleccionar aquí el tipo de información, ya sea para tipo de los modelos, la parte geográfica que pueden encontrar también. O, por ejemplo, si quieren hacer algún una, el pronóstico del valor de una casa también. Entonces, ustedes seleccionan qué es lo que quieren hacer y aquí pueden ir a encontrar información para la data. Entonces, esta, eh, todo esto es una herramienta que si nosotros la tuviéramos en América Latina, o si existiera una empresa que pudiera facilitar esta información, sería interesante también que nosotros pudiéramos analizarla. Entonces, esta es la información que yo voy a utilizar para este caso de estudio que les voy a presentar. Entonces, Silo, ¿qué incluye en su plataforma? Como lo hemos visto, incluye la plataforma de búsqueda de las propiedades, estimaciones del valor de las propiedades, herramienta para análisis y visualización de los datos, anuncios de marketing para profesionales en el sector inmobiliario y servicio hipotecario. Eso es lo que incluso hay más información que se pueden extraer aparte de este sitio web que tenemos acá. Entonces también existen algunas listas o ventas de métricas de inmobiliario, en la cual esto sí lo proporcionan varias capturas de disponibilidad actual e histórica del listado de ventas. También existen algunas métricas que Silo ha elaborado, métricas propias de ellos mismos, de la misma empresa, que también tienen, pero todo esto relacionado con el enfoque de Estados Unidos. Entonces, sí es cierto que sí es cierto que esta empresa Silo es una empresa norteamericana, centrada en Estados Unidos, pero nos permite a nosotros conocer eh, una información y darnos una idea de cómo podemos hacer un análisis. Entonces, el objetivo de este caso es que nosotros podamos hacer un análisis aplicando la información que ellos tienen, o sea, la recolección de los datos. ¿Cómo vamos a hacer este caso de estudio nosotros? Este caso de estudio abordará desafíos en el precio inmobiliario y técnicas de forecasting en la industria de real estate. El objetivo va a ser desarrollar un modelo que sea lo más preciso posible para estimar el precio de las propiedades en función de las variables relevantes que podemos extraer o conseguir nosotros. Los datos utilizados pues, son los datos que extraímos de la plataforma de Silo. ¿Y cómo lo vamos a realizar esta predicción? Bueno, vamos a primero hacer un análisis exploratorio de los datos, vamos a realizar un análisis exploratorio de los datos también, vamos a procesar con los datos según lo que nosotros tengamos o lo que se requiera, vamos a dividir algunos datos para entrenar un modelo, en este caso, y luego vamos a utilizar cierta parte de esos datos para probar el modelo. Luego evaluamos el modelo, vamos a hacer predicciones del modelo y por último vamos a hacer las conclusiones sobre lo que podemos haber encontrado. Okay. En este enfoque yo estoy utilizando dos herramientas de, de código abierto. Uno es la plataforma que ustedes están viendo en este entorno que se llama Visual Code. Visual Code es una plataforma desarrollada por Microsoft. Es una plataforma donde uno puede trabajar cualquier tipo de lenguaje de programación de código abierto. No tiene ningún costo. Así que cualquiera de las personas que estamos aquí solo podemos entrar al sitio web y descargar esta plataforma. Y la otra es el lenguaje de programación. Y el otro entorno que yo voy a utilizar el lenguaje de programación es la programación de Python. Python es un lenguaje de programación de código abierto que nos va a ayudar a nosotros a programar para ya sea análisis de series para análisis de datos de manera analítica o para ciencia de datos, modelos de aprendizaje automático o machine learning, deep learning, forecasting, cualquier necesidad que nosotros podamos encontrar a la hora de programar. Entonces Python nos va a ayudar a poder nos va a ayudar a nosotros comprender o utilizar esta herramienta. Entonces estoy utilizando dos herramientas, una la plataforma de Visual Code de Microsoft y la otra es la herramienta de Python para la programación. Entonces, inicialmente voy a cargar algunas librerías que nosotros vamos a utilizar. Estas librerías nos van a ayudar
para el manejo y procesamiento de los datos, como son las librerías de NumPy y Panda. Y para la visualización de los datos tenemos las librerías de Maplix, Seaborn y Squarify. Entonces voy a iniciar cargando estas librerías para dar inicio a este caso de estudio. Luego, una vez que ya tengo cargado las librerías que voy a utilizar, voy a leer el conjunto de datos. Este conjunto de datos pues tiene varias características. Tengo la fecha donde es que se han registrado cada uno de, la, de, de los usuarios, y esto está basado por regiones. Tengo los días de on-silot. Recordemos que esta información de la data fue extraída de la plataforma de Silo. Tengo los inventarios de estacionalidades ajustados que tenemos. Tengo los inventarios por línea o por host, la media, la mediana del precio por pies cuadrados de una habitación, de 2 habitaciones, la mediana de 3 habitaciones, de 4 habitaciones, de 5 habitaciones, y tengo otras informaciones adicionales que me están dando que realmente a veces no van a ser necesarias procesarlas, pero ya vienen, como se recolectaron toda la información del cliente o del usuario, entonces ya vienen por defecto. Y tengo aquí los años con que se han creado o que se obtuvo esta información. Bien, vamos a dar a inicio con hacer un análisis exploratorio de los datos de manera un poco más visual. En este caso, aquí lo que se hizo es pues, que vamos a agrupar por nombres, hacer una manipulación de los datos, eh, tratando de agrupar por regiones cada uno de los valores que nosotros tenemos. Entonces, bueno, antes de esto me gustaría ver aquí, por ejemplo, alguna información más general. Por ejemplo, vamos a darle info. Generalmente tengo en este conjunto de datos tiene 13.212 registros, y tenemos lo que nos dice es pues, que esta es la cantidad total. Es decir, este conjunto de datos tiene una cantidad de valores nulos, como lo podemos observar acá. Son datos que no se han registrado o que posiblemente no se registraron en la plataforma, o se hicieron o el cliente no dio esa información, o en el momento que se registró estos no estaban estas otras opcionales, o simplemente a la hora de digitalizarlo o hacer el procesamiento de la gestión la ingesta de datos se perdieron. Pueden haber mucha información de muchas maneras de por qué estos datos se perdieron. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí lo que tenemos es una información estadística sobre por ejemplo, los inventarios. Tenemos acá, por ejemplo, la media de los inventarios de estacionalidad, ¿cuál sería? En este caso tenemos 33.292. El precio, por ejemplo, para un cuarto, que es por pies cuadrados, ¿cuánto sería? La media de eso es 182, el mínimo es 57, la mediana es 162, y el precio máximo por, por una habitación, por ejemplo, de pies cuadrados, en este caso me dice que es 627. Estos son precios en dólares, ¿verdad? Esto es, en resumen, con los datos estadísticos. De igual manera, lo podemos hacer el análisis para cada uno, para la mediana de la lista de los precios por pies cuadrados de una habitación, de 2 habitaciones, de 3 habitaciones, de 4 habitaciones, y así sucesivamente. Y el precio de 5 habitaciones. Bien, entonces podemos extraer con la función de escribe, podemos extraer más información e ir analizando según la necesidad que nosotros vayamos viendo. Si nosotros tenemos nuestra análisis o nuestro conjunto de datos tenemos cuartos solamente de una habitación, de 2 habitaciones, podemos ir analizando toda esta información que nos va a ir dando. Entonces, la información que nos da esta tabla son informaciones, por ejemplo, de estadísticos, ¿no? Un resumen estadístico descriptivo. Y aquí tenemos ya el código, por ejemplo, mirar cómo es el crecimiento del sector inmobiliario de Estados Unidos desde 1996 hasta el año 2017. Cómo ha venido creciendo, por ejemplo, en cada uno de los estados, por ejemplo, en California, que es la línea negra, en Massachusetts, en Hawái, en New Jersey,
¿Qué ha pasado? Que a partir de esta fecha, pues han venido creciendo. Si ustedes se fijan, en el 2008, que fue la crisis inmobiliaria, en el 2008 que inició una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, eh, crecieron, o en esa parte aquí creció bastante, ¿por qué? Porque comenzaban, antes del 2008, la, la, eh, comenzaron la crisis inmobiliaria comenzaron a otorgar muchos créditos en Estados Unidos para que la gente tuviera casa. Entonces hubo un crecimiento, en este caso, por ejemplo, en California, que uno de los países que hubo bastante crecimiento, hubo un crecimiento en comparación a los otros años porque comenzaron a dar mucho crédito inmobiliario. Entonces, y el crédito inmobiliario fue algo de manera accesible para muchas de las personas de Estados Unidos. Entonces, creció. Si ustedes se fijan que para el 2018, para el 2008 ya comenzó a decaer, posiblemente. ¿Por qué? Porque ya entró la crisis, la recesión para esta crisis. Y luego se estabilizó, trató un par de años y comenzó a crecer ahorita hasta la fecha que tenemos los datos nuestros. Entonces, esto es lo que podemos obtener nosotros de manera general. Luego, bueno, si queremos saber la cantidad de valores, un recuento por cada una de las regiones de lo que tenemos aquí de la información, podemos hacerlo también. Otra manera es que podemos ver un mapa de árbol de propiedad de la casa en cuanto a los diferentes estados. Por ejemplo, cómo está relacionado, cómo podemos identificar por cada uno de los estados las, eh, las casas que podemos obtener en cada uno de los estados. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer este mapa de calor y nos ayuda a poder comprender un poco más esa diferencia. Luego, por ejemplo, acá, las propiedades inmobiliarias, por ejemplo, en diferentes niveles, los valores en este caso, que es un índice que tiene silo para poder medir los niveles superiores y medios inferiores desde el año 97 hasta el 2017 de los Estados Unidos. Entonces, como ellos han venido midiendo con este tipo de, de índice que ellos han creado. Aquí, por ejemplo, tenemos las ventas. eh, el valor de las ventas de las casas a medida del estado que envejece, que los estados envejecen en siglo, o a medida que aumenta el número de días después que se publica el anuncio de la casa de siglo. Su índice de valor de la vivienda en siglo disminuye. Entonces, aquí estas gráficas nos pueden ayudar a nosotros a entender cómo disminuye el valor de una propiedad del estado que envejece a la hora de tener una casa, ¿no? Por otro lado, podemos ver la relación entre los precios y la venta de inmobiliario en Estados Unidos. Tenemos una linealidad, en este caso, fíjense bien, que viene para acá, viene cayendo los precios de medios de la venta con respecto a los días de siglo, de 96 hasta el 2017, en los precios de los Estados Unidos. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender también que cómo han venido desarrollándose en este sector a partir de la información que hemos extraído de esta empresa. Por otro lado, tenemos el valor del alquiler de la casa disminuye a medida que el Estado ha envejecido, o sea, a medida que el número de días después que se publica el anuncio eh, de la casa en silo, su índice de alquiler, como en este código, o este índice que ellos le han llamado ZRI, disminuye. Entonces, fíjense bien que a medida que ellos hacen una publicación, después de esa publicación, ha comenzado a disminuir el precio de la casa. Aquí tenemos perdón, la relación lineal entre el precio y el alquiler del sector inmobiliario, como ha sido dentro de esta trayectoria de pedido. Y podemos ver aquí alguna relación que podemos notar. Realmente no se muestra un patrón muy exacto, pero podemos ver la relación. Y aquí en este caso podemos ver perdón, los precios de las cotizaciones de bienes raíces por pies cuadrados en Estados Unidos. Entonces, cómo han venido en cada
incrementándose este precio a lo largo de los años. Entonces podemos ver que en el 2010, hasta el 2007, que los precios han incrementado, y esto tiene que ver por las mismas necesidades o la migración también que han habido en estos últimos años. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, para un cuarto, como en esta casa, por ejemplo, la línea verde, que para el precio mediano, para la casa de una habitación, un apartamento o una casa de una habitación, como se ha incrementado. Entonces, desde 2000 ha venido, pues, a marcar una tendencia de crecimiento. Por otro lado, por ejemplo, la casa de condominio o corporativo, a cómo ha crecido también, fíjense bien, hay una tendencia creciente de ese tipo de bien o de casa o de inmueble ha crecido. Y por ejemplo, la otra es, podemos ver aquí también, la de dos casas, de dos cuartos, también ha habido un crecimiento bastante considerable. Podemos también analizar las propiedades inmobiliarias que aumentan o disminuyen el valor. Por ejemplo, acá en este caso, eh, podemos observar el porcentaje de viviendas que aumentaron y disminuyeron desde del 97 hasta el 2007 en Estados Unidos. Entonces, la línea azul son los porcentajes de crecimiento y la línea verde como los porcentajes de crecimiento en los valores que hemos obtenido. Estas líneas se complementan como se esperaba en profundo mínimo y máximo alrededor del 2008 debido a la crisis inmobiliaria. Entonces, fíjense bien, en el 2008 tengo aquí por la crisis inmobiliaria según se complementan esto por la crisis financiera que hubo en ese periodo. Entonces, las propiedades inmobiliarias que se venden con ganancia y pérdida en Estados Unidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos observar que también se ve este gráfico, parece que también se complementan, como se esperaba. En el 2008, las propiedades comenzaron a venderse con pérdidas debido a la crisis, a la recesión. En este caso, podemos ver en el 2008, debido a la recesión, en ese tiempo solo las propiedades que se venden con fines de lucro han disminuido. Y por ejemplo, y las ganancias obviamente se han reducido entre un 73 hasta un 98% de las ganancias que se pudieron haber obtenido por la crisis financiera en ese periodo. Entonces, estas gráficas, entender este comportamiento, lo que ha sucedido a lo largo del pasado, nos pueden ayudar a comprender a nosotros sobre esto. Entonces, no estamos exentos a las cosas que pueden suceder en cada uno de los países. Por ejemplo, el año pasado hubo otra crisis financiera que no fue muy fuerte, pero se especulaba que iba a ser peor que la del 2008 o la del 2018 también. Entonces, pero sin embargo, trataron de mitigar o disminuir todos los riesgos posibles y hubo mucha intervención de la parte estatal de, de los Estados Unidos para mitigar que se hiciera una burbuja más grande que lo que pudiera haber hecho en el 2008 o incluso en la del 2018. Los recortes por día, en este caso, como los días que se capturaron los datos, es importante, pues se capturaron los datos en los 31 de cada, en los días 31 se capturaron más datos que en los demás días. Propiedad inmobiliaria con reducciones de precio en Estados Unidos. Entonces, porcentaje de vivienda con reducciones de precio de ajustes estacionales del 2010 hasta el 2017. Cómo se han venido afectando esto también. Eh, ¿Qué información podemos obtener o qué métricas, qué podemos tomar, decisiones podemos tomar al respecto sobre el porcentaje de vivienda con reducción del precio de ajuste? Y aquí podemos ver los precios de alquiler y bienes raíces por pie cuadrado, cómo han venido creciendo paulatinamente desde el 2010 hasta a la fecha que tenemos la información, que es el 2017. Entonces, si fíjense bien, en este caso, por ejemplo, el precio de un cuarto, el precio de alquiler
se ha ido demasiado alto, ya anda por los 1400, esto creo que sí, 1.4K, entonces el precio ha aumentado. Entonces, aquí, esto ya no, si nosotros nos dedicáramos al sector de, por ejemplo, de alquiler o de venta, ya con esta información nosotros podemos saber que la habitación de un cuarto, pues el precio es muy alto, ¿no? En comparación con los precios, por ejemplo, de 5 cuartos, que sí es cierto que ha crecido, pero en comparación con los otros, los precios ha aumentado más. Bien, una vez que tengamos esto, entonces, por ejemplo, podemos ver la mediana de los precios de cada uno de acá, cómo han venido creciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí de una habitación, de 2 habitaciones, los diferentes tipos de servicios de cada una de las casas que nosotros podemos encontrar. En este gráfico pues, tenemos el aumento del precio de la vivienda, de los precios de Estados Unidos, como la muestra de la frecuencia. En este caso, por ejemplo, ver cómo ha aumentado en cada uno de los estados, los precios de la vivienda. Entonces, hay viviendas, por ejemplo, el Distrito de Columbia, los precios han aumentado considerablemente eh, desde el 2008, desde el 2009, 2008 hasta la fecha que tenemos la información. Entonces, esto nos puede conocer esta información, pues nos puede ayudar a movernos o conocer, pues, bueno, puede irme el precio, el aumento de precio en Colombia, por ejemplo, es el mayor. Entonces, si yo logro, por ejemplo, si yo me dedico a ser intermediario o a vender o a dar un servicio de venta o alquiler, pues yo sé que irme para acá voy a tener una mayor retorno en la inversión. Y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Esto puede ser de manera diaria, anualizado, mensuales o por trimestre. Entonces, otra información que podemos ver es aquí es el índice de alquiler de Silo. Como le comentaba, esta empresa Silo ha creado un índice. Este índice lo que nos dice es que la tasa de alquiler estimada mediana en una región o un tipo de vivienda determinado. ¿Cómo se ajusta este índice a que ellos lo están midiendo? Entonces, una manera de que ellos tienen una métrica que ellos dicen, pues bueno, esta métrica me va a ayudar a tomar alguna decisión sobre la media suavizada o los ajustes esenciales de la tasa de alquiler en el mercado inmobiliario que se puede estimar en cada una de las regiones. Pero esto es de manera general, ¿no? Otro tenemos el precio de renta de las casas por pies cuadrados, por metros cuadrados. Entonces, podemos ver cómo han venido incrementándose para cada uno de los tipos que nosotros de servicios o de cuartos que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, de un cuarto, de 3 cuartos, como por ejemplo este de un cuarto, cómo ha venido creciendo el precio de la renta, de caso. Y luego lo que tenemos acá es la mediana de los valores de los precios de los pies cuadrados. Entonces, de manera general, ha venido creciendo desde 2000, del 96 hasta la fecha que tenemos, que es el 2017. Hubo un crecimiento en el 2008 y en el 2017 y después en la crisis del 2008 bajó y todavía se recuperó hasta en el 2000, a ver, en el 2011 comenzó ya a ir creciendo poquito a poco hasta la actualidad que tenemos la información que ha venido creciendo. Entonces, esta es la información, un análisis exploratorio bastante sencillo que nosotros hemos estado, que hicimos sobre la información que hemos recolectado de la página del sitio web de Silo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recordemos que nuestro objetivo es crear un modelo de forecasting para predecir el precio. En este caso voy a tomar los precios de Silo de todas las casas y voy a crear, y le voy a decir pues que me dé, solo tengo el precio, la cantidad que yo quiero pronosticar de cada uno, con todas las fechas que se obtienen. Y aquí voy a hacer una división de los datos. La división de los datos lo que me va a permitir a nosotros es poder dividir en dos datos. Datos de entrenamiento y datos de prueba. Los datos de entrenamiento los vamos a utilizar para entrenar un modelo y los datos de prueba nos va a ayudar a nosotros para probar y evaluar qué tan eficiente fue nuestro modelo a la hora de conocerlo. Entonces,
¿Qué modelo vamos a utilizar? En este caso voy a utilizar el modelo que se llama Prophet. Prophet es un open source creado por Facebook. Facebook, hoy conocido como Meta, ha desarrollado un código, un modelo de código abierto para pronóstico que se llama Prophet. Entonces, cualquier persona podemos utilizar Prophet en cualquier parte del mundo gratuitamente. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama Prophet para construir un modelo basado en este algoritmo que Facebook ha creado. Entonces, qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos solamente dos columnas en este caso. Como yo quiero pronosticar solamente el precio, no requiero otra información adicional por ahora, entonces solamente voy a pronosticar en este caso. En este caso voy a estar construyendo un modelo univariado. También podría construir un modelo multivariado, pero en este caso lo vamos a hacer un poco más sencillo. Vamos a construir un modelo univariado. Cabe destacar que el modelo de serie de tiempo con Prophet es un modelo que no requiere de que los modelos sean lineales, por tanto no vamos a considerar todos los supuestos de linealidad de los modelos lineales, porque no es un modelo de regresión. Aunque capta sirve para modelos lineales, pero también Prophet trabaja para modelos que no son lineales. Entonces, es una ventaja que tenemos nosotros de utilizar esta herramienta, que puede ayudarnos a trabajar con cualquier tipo de modelo, modelos que son lineales o modelos que no son lineales. Entonces, aquí en este caso, a la parte de la modelación, todos los supuestos de los modelos lineales, del modelo de regresión lineal, no se toman en cuenta. Así que esa no la vamos a considerar porque el modelo no es un modelo lineal, posiblemente. Entonces, qué vamos para iniciar este modelo? Primero voy a llamar a la función. En este paso vamos a construir el modelo. Construyo el modelo y le digo, llámame a Prophet. Prophet tiene una cantidad de parámetros que podemos utilizarlo. Y lo voy a guardar en una variable que se llama m. Luego que, luego que yo he construido mi modelo, voy a entrenar mi modelo. ¿Con qué datos voy a entrenar mi modelo? Con los datos que hemos obtenido acá. O que se llama StatDF. O lo puedo utilizar, en este caso yo puse StatDF, que sería trabajarlo con todos los datos. Construimos el modelo y automáticamente rápido de esa manera se ha entrenado el modelo. Una vez que se ha entrenado el modelo, yo quiero buscar las predicciones de ese modelo. Entonces, Facebook o Meta o Prophet en este caso ha creado una función que se llama Make a Future Data Frame que me permite saber cuántos pronósticos yo voy a obtener más adelante. En este caso, los datos que yo tengo son datos mensuales y voy a pronosticar 12 valores. En este caso son los últimos datos que he obtenido. Si podemos observar, los últimos datos que yo tengo de StatDF terminan en el 2017. Esos son los datos que yo tengo. Y ahora el pronóstico que obtuve tengo hasta 2019, a final de 2019. Entonces tengo toda esta información se predijo con esta información. Entonces aquí podemos observar el pronóstico. J-hat es la variable de pronóstico y estos son los intervalos que se han creado, valores superiores y valores inferiores. Podemos visualizar esta información utilizando, por ejemplo, esta información. Aquí tenemos el pronóstico. Los puntos, la línea negra, que son los puntitos, son los datos actuales. Y la línea azul, y la línea azul es el pronóstico que se obtuvo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, Entonces, cerrar. ¿qué podemos observar aquí? En este modelo, que el modelo ha capturado la tendencia y pues ya marca la tendencia y nos indica que el precio de las casas tiende a crecer más. Eso es lo que nos dice. También podemos ver acá otro tipo de gráfico, como por la tendencia que marca del pronóstico, una tendencia creciente, eh, una tendencia creciente en este tipo de pronóstico que hemos utilizado. Entonces, qué podemos observar nosotros de este ejemplo?
que les traigo aquí, que el modelo pues logró capturar tendencia, capturó marcar toda la tendencia y hacer pronósticos bastante precisos. Si ustedes se fijan, la línea continua, esta es el pronóstico, fíjense bien, es el pronóstico. Y los puntos negros son los valores actuales o los datos históricos. Entonces, ¿qué hizo la línea continua? Pronosticó prácticamente casi perfectamente con los datos históricos, con los datos actuales. Entonces pronosticó muy bien el dato. O sea, que los errores que se pudieron obtener en este caso son mínimos. Bien, yo creo que esto ha sido todo. Este es el ejemplo, el caso de estudio que yo quería compartirle con ustedes utilizando esta herramienta. ¿Esto se puede mejorar? Sí, se puede mejorar y se podemos agregar más variables. Perfectamente se podemos agregar más variables. Entonces, pero en mi caso yo quería hacerlo un modelo bastante sencillo para que nosotros nos estuviéramos familiarizando con la herramienta de código, de programación y todo este tipo de cosas, utilizando programación, modelos de inteligencia artificial como Prophet, como la herramienta de Prophet, y luego podemos crear, no sé si más adelante necesito una invitación, podemos crear otro ejemplo, otro modelo, agregando variables exógenas, creando más variables, agregando al modelo y ver qué tan bueno es el desempeño del modelo agregando variables exógenas, haciendo un modelo más robusto, más elegante y más difícil pues, de aplicarlo. Entonces, esto sería más que todo un modelo bastante sencillo de aplicarlo para que nosotros lo tengamos idea, pero se pueden hacer muchas más cosas. Bueno, muchas gracias, licenciado Naren Castellón, por su importante y aleccionadora charla, que nutre de nuevos conocimientos en el procesamiento de la información para analizar el mercado inmobiliario.